Filosofía y Letras de la UNAM y maestra muy querida de esta facultad de muchos de nosotros. Sus líneas de investigación son la teoría crítica, la estética contemporánea y la retórica del discurso público. Ha publicado varios libros y más de una centena de artículos y ensayos en libros colectivos. Ha sido responsable desde 1998 de varios proyectos de investigación en la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998 y del programa de la UNAM PRI de nivel D desde hace 10 años. Su conferencia se titula Retórica Política y Política de la Retórica. Gracias por la invitación. Muy brevemente voy a leer un poco rápido 2 primeras páginas para la parte que considero central de la ponencia, tener tiempo para desarrollarla. O sea que perdonen si hablo demasiado rápido. Si es demasiado rápido me avisan y bajo la velocidad. Muy bien. La antigua retórica practicaba a través de las artes de la pronunciación apta la conformidad entre lo dicho en la frase y la modalidad de su presentación pública. Los modales adecuados al orador y a su público, a su interlocutor privilegiado y a la escucha de la posteridad. El gesto, el vestido, el tono de la voz, la fuerza intimidante de la interrogación o la orden, la modestia o la autoridad del orador y muchos otros elementos más se entretejían justamente en el sermo, verdadero texto extendido entre boca y oídos, puente entre cuerpos. En Grecia, la autoridad del hablante, particularmente la del orador, no disminuía ni ponía en peligro el derecho de isegoría compartido por los homoioi libres. Tomar la palabra era una actividad prescrita por una tradición quizá venida del Asia a la Hélade junto con los guerreros. Tradición que valoraba la isonomía tanto como la libertad de dirigirse a todos los ciudadanos por motivos colectivos o íntimos. Esto último es importante. Notemos que la isegoría no se opone al discurso distinto o diferente, solo lo acompaña de un ritual del cuerpo y del espacio específico según fuera el caso. El caso precisamente se dirimía con y frente al público, en compañía de la diferencia y pensando en su probabilidad. El pensamiento occidental redujo desde el siglo XVIII el sentido, estado y valor de la presentación pública, oponiéndolos a la instancia de lo privado. Con esta acción semántica, la toma de la palabra en un espacio colectivo dejó de ser una acción política al desligársela de los poderes y su soberanía. La pronunciación apta devino entonces una suerte de escenificación teatral, un apoyo a veces demagógico, más para los intereses del orador o a los intereses por él defendidos. Ese momento coincidió con la desvalorización de la retórica como saber. Desde ahí, el habla coloquial confunde retórica con demagogia. Por el contrario, la época en la cual la isegoría era tan sustantiva como la isonomía, continúa ofreciéndonos invaluables lecciones para la política contemporánea, para los derechos humanos y a la democracia entendida como relación participativa, no con el poder, sino con los otros. En nuestro tiempo, la toma de la palabra se ha complicado con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación, las cuales suman a la escritura un instrumental capaz de modificar o bien configurar la frase de maneras nuevas que reclaman nuestra atención y nuestro estudio detallado. Pese a la novedad, la base retórica permanece, reactivando las fuerzas del decir-hacer. Me refiero que la toma es siempre anácrisis y provocación a responder, o síncrisis, estrategia retórica que estructura el debate entre los otros. Pero la experiencia nos enseña mucho más. El debate diferencial es producción de un espacio-temporalidad pública. En realidad, el debate, entendido de una manera diversa y diferencial, produce el espacio público. El espacio público no está dado de una vez y para siempre. No está reglamentado jurídicamente. Estamos defendiendo una idea de lo público, en efecto, distinta. Ahora bien, no es la retórica una permanencia inalterada. Por el contrario, el devenir
y los cambios no regulados de la toma de la palabra pública ha introducido elementos al análisis. Uno de estos elementos, y sin duda no el menor de ellos, es la estrecha relación entre decir-hacer, que si bien siempre ha estado presente en el saber retórico, hoy se nos aparece con una fuerza incontestable y como la prueba final del carácter realizativo diferencial del discurso. Por cierto, decir es hacer, no hacer productos o mercancías, sino hacer en las subjetividades y en las relaciones sociales, con los otros y con nosotros mismos. Y esto ya lo sabía Borgias. Por consiguiente, diremos que asistimos desde finales del siglo XIX a una mutación o a un devenir del saber retórico, pero sobre todo a una transformación de la práctica retórica, de su estado y de su valor social o para lo social. En otras palabras, el cambio puede ser descrito directamente como una acción semántica, incluyendo la categoría como parte del nuevo vocabulario de la retórica que deviene entonces una retórica política. Brevemente, la transformación puede describirse como la victoria de la forma sobre el contenido, con mayor precisión aún, como la victoria del hacer decir sobre la muy vieja oposición antagónica de aroma metafísico entre la forma y el contenido. Oposición que destinaba la forma a una situación o estado de derivación o secundariedad ante el contenido, o a veces a la inversa. Aunque el antagonismo requeriría una explicación a fondo, incluso una historia de las formas y su lucha contra el contenidismo, no es materia de esta exposición en este momento. Lo que sí es asunto nuestro es la crítica de la lógica oposicional a través del pensamiento de la diferencia, entendido como una invitación al pensamiento heterónomo, al pensamiento de las heterogeneidades, de las heterotopías y de la alteridad. La alteridad se produce como excedencia, como fugarse, como ir más allá, e interviene bajo ese modo cualquier elaboración de sentido y cualquier discurso, haciendo emerger los diferentes, pero sin oposición, así como la relación de diferencia entre ellos, o sea, preservando a los diferentes y la relación de diferencia, de diversidad entre ellos. La diferencia, como sabemos desde Derrida, es una fuerza. Heading-White, por su parte, se refirió a la mutación de la lógica, forma-contenido con la expresión, el contenido de la forma. Y Livio Rossetti, para recordar a alguien muy cercano a nosotros, acuñaría la expresión formatación para explicar esa fuerza retórica con efectos ilocutivos y perlocutivos descritos por primera vez por Austin, es decir, pragmático-comunicativos. A reserva de discutir en otro momento las propuestas de los autores citados, conservemos el sentido decisivo de la mutación. La pronunciación apta es el efecto público de toma de la palabra. Es decir, lo público no es ni un espacio empírico ni un tiempo cronológico causal, ambos exteriores a la pronunciación o pronunciamiento y por ende anteriores a la toma de la palabra. Es la toma de la palabra aquella que produce lo público, realizando el derecho a hablar ante los otros como si fuera la acción de consolidación de lo colectivo, de sus intereses, los cuales no se oponen a la vida íntima, sino que cada vez más el pensamiento crítico y el activismo social articulan lo íntimo y lo público y sus derivas o invenciones. Si la isegoría estudiada, por ejemplo, por Verdant y Detienne, requería para ser puesta en acción de un ritual del espacio, el abón, por ejemplo, el círculo que hacía a los iguales ante un centro, y requería también de un ritual de la guerra, puesto que la isonomía o la democracia habrían nacido como igualdad de los guerreros, y de un ritual del género, puesto que solo los homoioi toman la palabra pública y son hombres, ¿no? Hoy, la toma de la palabra inaugura y transforma sus propios rituales y prescinde de la ley o la regulación o la repetición que no sale de la práctica misma, o más bien de la ley que se opone a ella. En las manifestaciones del 68, por todo el mundo, en los paseos de las madres de Plaza de Mayo, en las tomas de la calle de los Ocupas, de los Sin Tierra en Brasil, en la marcha de las mujeres el 24 de abril pasado, un ritual aguarda por sus efectos políticos
un ritual aguarda al saber retórico para con su instrumental categorial y conceptual estudiar su razón de ser y sus efectos políticos e históricos. Intentemos un acercamiento provisional al asunto. Por favor, Tania. Ok. Voy leyendo, hemos bajado el sonido. Vamos a intentar que aparezca algo de sonido y yo seguir hablando. Me avisan si no se cruza. A fines del siglo pasado, tras el regreso de la democracia en aquellos países del Cono Sur que habían padecido la violencia dictatorial y que parece que la van a seguir padeciendo, se va perfilando una modalidad de participación social, de tomar parte en lugar de permanecer en silencio, que articula la toma de la calle con la toma de la palabra. No está de más recordar que durante la dictadura las calles se vacían. Hay horas prohibidas al tránsito de personas. Estas últimas no pueden caminar por la calle si van acompañados, pues se considera una señal de sedición. Si antes la gente tenía por costumbre, en épocas de calor, por ejemplo, ocupar la puerta de su casa y la vereda, frente a ella para instalarse en busca de la ansiada frescura del atardecer, esto se tuvo que olvidar completamente. En Montevideo, hace pocos meses, acaba de salir una iniciativa ciudadana que hacía un llamado a tomar nuevamente las aceras o veredas como antaño para reinventar la socialización solidaria. Cabe recordar que la única ocasión de toma de la calle durante la dictadura y después se daba durante el carnaval y en particular durante las llamadas celebración de la negritud. Parece, a ver, súbele tantito para oír los tambores, ¿no? Para que sea celebración de la negritud. Parece haber una relación entre la reactivación del carnaval y su emblema, el candombe negro, con la experiencia, se diría, emancipadora de la toma de la calle. Uruguay, antes un país definido por su criollismo, encuentra en el candombe de los ex esclavos negros la enunciación más exacta de una nacionalidad postdictatorial que la gente se da a sí misma. Esta vez no es un nacionalismo oficial y oficioso, se trata de una decisión semántico-política libre y quizá radical de un pueblo que vivió la tiranía y baila al sonido del tamboril de la libertad. He aquí un ejemplo contundente de una operación retórico-política, la reversión de la catacresis mediante la inversio o trueque de Quintiliano, lo que fue un emblema que junta normatividad y cuerpo específico de una cultura marginada, la negra, y antes lo había sido como grupo esclavo, se generalizó, se extendió y compartió con toda una nacionalidad que resulta así multicultural y además culturalmente crítica, que insiste en debatir al recordar que la nación nunca fue criolla como se pretendía. Revertir la catacresis a través de este trueque es hacer política contestataria, es una crítica política al racismo y seguramente a otras instancias que no creo que me dé tiempo, pero habría que repensarme, ¿cierto? Volviendo al ejemplo mismo, sin duda también tienen razón aquellos que advierten cómo el Estado, sin embargo, ha conseguido cooptar el carnaval sometiéndolo a una regulación estricta para competir, por ejemplo, por un premio pecuniario, al imponer un jurado oficial que premia la mejor agrupación y reduciéndolo a un espectáculo para el turismo. Muchas agrupaciones han aceptado esos lineamientos y han modificado la toma de la calle a partir de esas regulaciones, las que conducen al premio monetario, de prestigio y al turismo, por ejemplo, la aparición de las vedettes en las comparsas. Pero no es nuestro asunto aquí discutir esto, ya que, pese a todo, tras el espectáculo oficializado, la gente insiste cada vez más en tomar la calle para convertirla en un espacio colectivo, esto es, en un espacio público de declaración de intenciones y a veces de identidades. Por ejemplo, el discurso sostiene que el uruguayo es candombero, es decir, es negro.
Se diría que en el carnaval se ha puesto de manifiesto una mutación en el orden del saber retórico de la gente. Se hace para decir, se toma la calle para tomar la palabra y para tomar partido por algo específico. Más allá de las intenciones individuales, la toma es resultado, no expresión de una voluntad. Es decir, que su sentido no es la suma de las intenciones o las voluntades individuales, sino los efectos colectivos, incluyendo la colectivización de la toma de partido, que es tomar la calle para hablar, y no al revés. Es, al tomar la calle se habla, no se toma la calle para hablar o no se toma la calle gobernado por un decir algo, sino que la toma de la calle analizada post facto, diríamos, implica una toma de la palabra muy seria que por supuesto habría que analizar. Mientras tanto, debe decirse, la academia no quedó atrás. A través de los estudios relativamente recientes sobre el candombe y el carnaval, que abandonan por completo la idea del folclorismo, se abrió camino una suerte de retórica de la ciudad y de la ciudadanía popular como reservorio de la libertad de expresión del cuerpo. Sin duda, una reformulación de significados de ambas expresiones, candombe y carnaval, pero también una reconducción de categorías hacia nuevos propósitos epistemológicos y sobre todo de análisis político. Esto es interesante, fíjense, los gobiernos de izquierda y frentistas liberalizaron el uso de los espacios públicos sin que el significado de lo público se viera afectado. La gente, por el contrario, inventó o reinventó un vocabulario que reforzó doblemente la experiencia de libertad al mostrar quiénes son los dueños de la palabra. Los dueños de la palabra son las colectividades que toman la calle. Por cierto, no las academias ni los hacedores de diccionarios, abriendo el debate con ellos o con cualquiera que quisiera discutir la nueva crítica y la nueva identidad propuesta. Se dejaba a la gente que hablara y se dejaba a la gente que diera testimonio sin imponerles todavía un criterio. La fuerza inventiva de los hablantes no solo tomaría la calle y la palabra extendiéndose por el resto de América Latina y llegando hasta España, sino también obligando a la academia a tomarla en cuenta. Me parece que esa liberalización, no me gusta la palabra, pero en fin, esta liberalización en la toma de la palabra hizo posible en términos formales que la retórica y sus saberes retomaran la palabra en el espacio académico después de siglos de haber permanecido en la oscuridad de los seminarios de teología, sobre todo en América Latina. Se trata entonces de dos tomas de la palabra que amplían los espacios de acción colectiva, la calle y la universidad. Hubo otros ejemplos, sin embargo, anteriores de acción retórico-política. Antes de la llegada de la democracia y los procesos iniciados por ella en lo económico y lo social, fueron quizás las madres de Plaza de Mayo el primer colectivo que se atrevió a tomar la calle para tomar la palabra y exigir la aparición de los desaparecidos. Solo una pobre caracterización de la política como política de partidos hizo posible que esta manera de hacer política con los cuerpos fuera desacreditada incluso por la izquierda oficial. Para ellas, para las madres, parecía haberse acuñado el término de Guattari y Deleuze, micropolítica. En efecto, es posible hacer política con los cuerpos expuestos o con la exposición del cuerpo a la brutalidad militar y policial de la dictadura para denunciar. Después aparecieron el siluetazo, una contribución artística a la toma de la calle y la palabra, y aún después, como sabemos, el escrache, entre otros, junto con otras formas innovadoras de toma de la palabra a través de la toma de la calle, de hacer política colectiva sin la finalidad de la toma del poder, pero sí con la finalidad de la participación no regulada oficialmente o jurídicamente. Es por eso que de estas tomas se espera extiendan su influencia persuasiva sobre el resto de la sociedad y de otros colectivos. Se requieren figuras para convencer y persuadir, así como para operar esta suerte de intercambio de afectos tristes, pero también alegres y optimistas. Por intercambio me refiero a lo siguiente. Un solo ejemplo. Cuando las madres de desaparecidos no carguen con la foto de su hijo, sino del hijo de otra familia, como vimos con las madres de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez,
podremos esperar una socialización afectiva y efectiva. No es la maternidad la que denuncia y exige justicia, o no es en su nombre íntimo privado, sino en el nombre del otro desaparecido y de la otra madre. Y por cierto, no es la consanguinidad lo que priva, sino el impulso que da la amistad con la otra madre. Sería esta idea la que habría que trabajar, esta categoría o este concepto de amistad con la otra madre. Esto requiere mucho más que una metáfora. Precisa un cambio en el argumento y en la narratividad a partir de las identidades naturales de consanguineidad. En breve, se necesita un complejo metafórico y discursivo, quizá le podríamos volver a llamar un emblema, cuya estructura sea narrativa y que haga intervenir el testimonio, la memoria colectiva, la demanda de justicia como nuevos emblemas. Se trata, en efecto, de un complejo retórico, de una máquina retórica de resistencia. Hemos reconocido, acabo ya, la reactivación de los saberes retóricos y sus artes del discurso en los últimos tiempos, de una manera muy optimista. Tiempos de ataque por un lado, pero también de defensa y de resistencia por el otro, de la democracia participativa en la ciudad, en las instituciones y también en las máquinas enunciativas y en las máquinas corporales. Esta reactivación ha sido decisiva y ha provisto un instrumental crítico, conceptual, categorial y operacional imprescindible para pensar los efectos en el discurso académico, en la reproducción ampliada, los efectos en el discurso académico, para que este discurso académico pudiera pensar a su vez la reproducción ampliada de las relaciones autoritarias y jerárquicas y oponerles a alguna categoría con valor político de resistencia. Y también esto no solo ha enriquecido, diríamos, el instrumental retórico, sino también a la crítica como teoría crítica que debe darse la mano, debe acercarse con amistad a la retórica. Sin duda, hay en circulación, no lo podemos dudar, un nuevo vocabulario crítico coloquial. O sea, es la gente la que se lanza a la calle y también lanza este nuevo vocabulario crítico que se ha vuelto el objeto analítico de la retórica política. Para la teoría crítica, el análisis retórico se ha vuelto imprescindible para la descripción, pero también, esto es lo que nos importa, para la proposición, formulación y argumentación de nuevas tomas de la palabra como tomas de la calle. Para pensar los cuerpos que toman la palabra, que actúan, que pronuncian, porque ahí hay un discurso que la retórica puede analizar. La nueva retórica así se compromete con el pensamiento de un porvenir otro y para anunciar e iluminar que ya se llevan a cabo transformaciones en el orden de la justicia. Gracias. ¿Qué porcentaje de población africana o de descendencia africana? Fíjate, es una pregunta interesante porque a raíz de esta extensión de las llamadas, mucha gente que no lo decía empezaron a decir que eran afrodescendientes. Pero como la política nacional uruguaya decía que todos los uruguayos habían descendido de barcos y que venían de Europa, y que habían matado a todos los indios, los primeros españoles en llegar, y que de alguna manera los esclavos negros se habían desaparecido, hay poca, es decir, hay datos, ahora hay grupos que se están organizando para recuperar las tradiciones indígenas y también las tradiciones negras, y ellos son los que están propiciando que se hagan censos, pero como el censo en Uruguay no pedía datos de dónde la gente descendía y no aparecían datos ni étnicos, ni de raza, ni demás, nunca se supo en realidad la cantidad de población. Sin duda no es una población masiva, ¿no? Es decir, son minorías y sin duda han tenido relación tanto las poblaciones indígenas que hablan guaraní en el campo y los grupos negros que algunos conservan en
parte de su vocabulario, sobre todo el religioso, más bien el ritual, para decirle claramente, y en el lenguaje de las llamadas conservan sus lenguas. Entonces, en realidad se está haciendo ahora un intento para contar, es decir, para contar una historia y para contar numéricamente, para saber cuánta población afrodescendiente hay, ¿no? Tengo una pregunta muy interesante. En relación con el término catacresis, porque quería volver un poco, porque catacresis lo entendemos un poco como una metáfora muerta o algo así, ¿no? Ya, esta idea podría ser sostenida por grupos hegemónicos, por decirlo de manera rápida. Claro. Y lo que hacen los grupos que se apoderan, en el buen sentido del término, su acto, digamos, que aparece en este espacio público que estamos viendo en el video, es cuestionar esa catequesis para darle una variación, un cambio, una transformación. ¿O cuál es el razonamiento? Sí, la idea sería esta. Si la catacresis en efecto es una serie de metáforas, claro, de las cuales ya no conocemos la historia y el devenir, un poco a través de esta toma de la palabra que ha implicado volver a contar historias, introducir el testimonio, se cuentan nuevas historias. Es decir, a través del testimonio de estos grupos, de las memorias colectivas, se hace la historia. En principio yo me centré en esta cuestión de el Uruguay es criollo y ponerlo en cuestión, es decir, ¿cuál sería esta primera catacresis, esta primera ideología nacionalista? El Uruguay es criollo, ¿no? Es gente nacida ahí, pero que viene de Europa. Y contra esta idea que durante años se enseñaba en las escuelas primarias y la gente lo asumía, es decir, sería contra esta idea de nacionalidad criolla. Entonces esa sería una primera catacresis, ¿no? Entonces, ¿cómo te opones a ella? Narrando, pero que la gente tome la palabra para narrar, mediante el testimonio, mediante la memoria colectiva, pero mediante también todo un trabajo sobre el cuerpo que recuerda a través del baile y de la toma de la calle un vocabulario que ya tenían olvidado. Lo interesante es esto, lo reinventan. Entonces lo interesante es que por una parte hay reinvención, no tenemos que preguntarnos por el origen del sentido, sino que el sentido se va reconstruyendo y reactivando en la toma de la calle. Uno. Lo otro, y que tiene que ver con la catacresis, es intentar ver cómo se estructura esta catacresis. Por ejemplo, con la noción de criollo. O sea, ¿a qué se opone el criollo? Sino al indígena o al negro. Y esta parte es la que fue olvidada. O sea, todos son blancos. Entonces, se analiza la manera como se estructuró el racismo como un ejercicio de poder y de dominación en el Uruguay, en principio, ¿no? O en la banda oriental, incluso antes de ser Uruguay, que se achicó, porque toda la parte de Río Grande era parte del Uruguay. Entonces, en la banda oriental, ¿cómo se fue construyendo esto? Y cómo esta palabra, a través de muchas máquinas de enseñanza y pedagógicas, fue provocando el olvido de una verdadera historia o historiografía. O sea, contar las historias a nivel de los habitantes, dejarlos hablar a los grupos y a los colectivos, en lugar de partir, porque todavía hay discusión. O sea, yo he entrado en algunas discusiones donde en la academia se quiere recuperar a los indígenas, no solo a los charrúas. Había varios distintos grupos, colectivos o comunidades, y no falta alguien que diga esto es mentira, en el Uruguay nunca hubo indios. Y sin embargo, muchos de los héroes patrios se hicieron héroes patrios porque dirigieron batidas contra los grupos indígenas que, según el gobierno entonces, estaban en desacato del gobierno central, y acabaron las rancherías, ¿no? Llegaban a matar a mansalva y mataban mujeres, niños, ancianos, y guerreros, digamos, ¿sí? Entonces, toda esa historia es la que nunca nos han contado. Y es esto un poco lo que lanzó, es decir, sirvió un poco como muestra. Si los ex esclavos negros han tomado la calle, han reinventado un vocabulario que ha puesto en cuestión estas viejas catacresis, los otros grupos
decidieron hacer lo mismo. Entonces cada grupo ataca un vocabulario distinto, pero en principio es el vocabulario nacionalista, el oficial, el que nos han enseñado a todos desde la escuela primaria, que hacen del Uruguay una nación criolla, ¿no? Iría por ahí. Hay que trabajar todo esto, por supuesto, mostrando cómo se hace, y esa es la otra parte del texto, donde muestro un poco cómo a través de ciertas propuestas, tanto académicas como populares, se va mostrando esta estructura racista y cómo se enfrenta esta estructura racista con un vocabulario, pero también con cuerpo. ¿Eh? ¿Sabes otra cosa? Yo solamente quería saber cómo se llama el proyecto de investigación. Usted dice que tiene un blog en internet, me gustaría. Sí, el blog es http:// sin www. Después de esto es AE, que quiere decir alteridad y exclusiones, ae.filos.unam.mx. Ese es el blog del proyecto. Y tenemos una página en Facebook que se llama Formación en Humanidades, donde también vamos a ir poco a poco subiendo videos. Una compañera nuestra se fue recientemente al carnaval en Montevideo, sacó mucha información y también información visual, y con eso vamos a trabajar todo lo que resta del año para ir subiendo material y poderlo analizar directamente. O sea, analizar el cuerpo también, una especie de, diríamos, de gramática del cuerpo. A partir de esto. ¿Se llama Alteridades? Claro, nuestro seminario se llama Alteridad y Exclusiones, pero el blog es ae, nada más, .filos.unam.mx. Pero yo creo que si escriben a la asociación, con todo gusto les pasan los datos de cómo, ¿no? De cómo contactarnos y cómo ver todo este material que iremos subiendo. Es Tania la que se fue a Montevideo durante 3 meses para filmar el carnaval y que nos trajo mucho material. Y además se puso en contacto con las comparsas y hemos obtenido mucho material para trabajar a futuro, ¿no? Sí. Yo doy clases de historia regional y siempre al principio de mis cursos pregunto a los estudiantes qué tanta relación tienen con comarcas así como alrededor de donde vivimos. Y todo el mundo, las primeras respuestas, todos dicen que son urbanos, no saben nada del campo, y es cierto, saben cada vez menos, pero y de ninguna herencia campesina o herencia rural de alguna manera. Y los empiezo a cuestionar y a dar ejemplos, y ya por el fin del curso empiezan a darse cuenta o acordarse que su abuelo y que su tío y todas esas así como costumbres campiranas les empiezan a resultar. El otro día me salió ya una que sabe ordeñar, no oigo buenísimo todo eso, pero pues ya. Sí, yo estoy convencida que en cuanto la gente toma la palabra, por ejemplo, de una manera colectiva, muy notoria y muy visible, a nivel individual mucha gente se atreve a contar sus propias historias, a hacer su historia particular, introducir los testimonios. Acaba de pasar el 24 del mes pasado, que se hizo la manifestación de las mujeres, empiezan a aparecer, sobre todo en las redes sociales, hombres y mujeres que cuentan su propia historia y su historia de violencia de género. Y esto nunca había pasado de una manera masiva, pero bastó que la manifestación hiciera visible que hay cosas que contar para que la gente empezara a contar y tomara la palabra. Y ese primer paso de toma de la palabra y lo que significa y cómo va acompañado de formas distintas de la narratividad que debemos analizar. Y las debemos analizar, creo yo, desde la retórica, que siempre ha analizado esta relación estrecha entre decir y hacer, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí tenemos muchos ejemplos para seguir trabajando, para que la academia empiece realmente a escuchar estos testimonios y los analice con cuidado y no los plantee como una cuestión meramente emocional, emotiva, de los afectos, ¿no? Del recuerdo familiar, sino que ahí hay historias que hay que contar.
justamente frente a este otro tipo de catacresis. Otra catacresis que es evidente que se pone en cuestión es cuando se ha hecho de todas estas prácticas folclóricas, o cuando se habla de lo popular, entonces cultura. Lo popular y lo folclórico son parte de este nuevo vocabulario que la retórica, creo yo, interesada en esta toma de la calle, tiene que abordar para mostrar estos cambios sustantivos, tanto del sentido, pero cómo se han politizado estos términos y otros dejan de aparecer, como el de folclore, ¿no? Y cultura se reaviva de una manera importante, ¿no? Y lo popular también, que en general tiene esta marca o este valor negativo. Entonces, estos cambios de valor, estos cambios de uso, y como van acompañados siempre por tomas de la calle muy visibles, ¿no? Que visibilizan problemas, sería parte de este vocabulario que no tiene tantos años, debe tener, en la academia no debe tener más de 10 años, que mucha gente se ha puesto en contacto con grupos, empezando por simplemente oír los testimonios e integrarlos como datos para ser analizados o como objetos de análisis. Por supuesto, en ciertas ciencias sociales que son un poco renuentes a hacer de esto objetos analíticos serios, pero que poco a poco se han ido acercando. Y curiosamente la retórica está ahí, ¿no? Como un instrumental para analizar formas de enunciación y formas de hacer que se vuelven enunciados. A mí lo que me pareció interesante es que no empezamos por el enunciado y esto luego se traduce en gesto, en actio, sino que es el gesto el que echa a andar toda una propuesta enunciativa o formulaica o toda una forma de argumentación, en general narrativa, importante. Bueno, muchas gracias, ya estamos en el tiempo. Muchas gracias, Ana María. Los invito a las siguientes mesas del coloquio. Nada más, gracias por asistir. Gracias.